Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar entonces inicio a la charla del día de hoy, la cual corresponde a encefalitis aguda en el servicio de urgencias. Mi nombre es José Alfredo Aguirre Sarmiento, soy presidente de Medicina de Urgencias y mi asesor para la charla fue el doctor Daniel Montoya Roldán, infectólogo del Hospital Alma Mater de Antioquia, a quien agradezco por su amable colaboración y asesoría para esta charla. Entonces, el siguiente es el orden de la charla. Primero voy a hablar sobre generalidades de la encefalitis aguda, definición, importancia, datos epidemiológicos y las diferentes etiologías. Luego vamos, y este es el grueso de la charla, cómo abordar el paciente en el servicio de urgencias, qué ayudas diagnósticas tenemos o podemos utilizar. Una vez hecho el diagnóstico, vamos a hablar del tratamiento, enfatizando en la parte infecciosa y autoinmune, y finalmente las conclusiones luego de esta revisión. Entonces, comencemos definiendo qué es encefalitis. Me gustó mucho esta definición creada la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que la define como una inflamación del parénquima cerebral asociada con disfunción neurológica. Como vemos en la flechita amarilla, esta parte pues es lo que corresponde al encéfalo, al parénquima como tal, y aquí que va a ocurrir la inflamación. Vemos que hay tres capitas que se conocen como meninges, que son las que protegen al encéfalo como tal, y estas también se pueden inflamar o infectar. Entonces, cuando esto ocurre, estamos ante una meningitis. Entonces, ya íbamos entendiendo cuál es la diferencia de estos dos conceptos. En algunas ocasiones, el parénquima puede tener colecciones y esto pues se va a conocer como abscesos cerebrales o alguna especie de infiema. Y es importante saber por qué en ocasiones presenta una clínica similar. Y además, muy importante mencionar que pueden haber presentaciones híbridas, o sea, inflamación concomitante tanto de las meninges como del encéfalo, y esto se conoce como meningoencefalitis, y en ocasiones la infección e inflamación se extiende hasta la médula y también se conoce como encefalomielitis. Entonces, siempre que estemos ante un paciente con sospecha de encefalitis o con encefalitis, debemos pensar que estamos ante una entidad que tiene múltiples etiologías. Como vamos a ver, dentro de las infecciosas, muchos microorganismos van a estar asociados a esta enfermedad y también hay pues, los procesos autoinmunes. Es una enfermedad que genera mucha discapacidad y años de vida perdidos. Entonces, vamos a ver que muchos de los pacientes demoran meses años en recuperarse y requieren pues de una rehabilitación, porque eso va a ser muy importante. Muchos autores la describen como devastadora y tiene una mortalidad variable. Esto va a depender del estado del paciente, de la región, del microorganismo que genere la infección. Y muchos de estos pacientes van a requerir estancias en unidades de alta dependencia, hospitalizaciones prolongadas, y esto genera pues altos costos al sistema de salud, y eso asociado pues a la recuperación larga que tienen estos pacientes. Y también es importante mencionarles que, sobre todo en las últimas 2 décadas, se han tenido avances pues, en el conocimiento de esta enfermedad, sobre todo en la encefalitis autoinmune. Se han tenido más conocimiento, sobre todo ya podemos detectar diferentes patógenos de forma más rápida, y esto pues ha ayudado un poco, en parte, al pronóstico de los pacientes. Entonces les mencioné que es multicausal. Primero, la relación hombre-mujer se ha descrito a nivel global, que es más frecuente en hombres, una relación 4:1. Dentro de las causas, la principal, la primera va a ser la infecciosa. Entonces, siempre que tenemos un paciente con encefalitis, esta, digamos que en términos de proporción va a ser la más frecuente. Dependiendo de la literatura, la describe entre un 50 a un 70%. Y la otra sería pues la autoinmune, que como vamos a ver, cada vez se diagnostica más. La mayoría de la literatura la describen como de un 20 a un 30% de las causas, y algunas están asociadas pues, a neoplasias, y que estas son un poco más raras. La prevalencia, esto fue tomado de un estudio epidemiológico que comparaba tanto causas infecciosas como autoinmunes. La prevalencia para las infecciosas de 12.6 por 100.000 personas, y la autoinmune vemos que pues, es muy similar, y ahora les voy a mencionar algunos datos que considero importante tener en cuenta en esta parte. Entonces, aquí les quiero mencionar un concepto que me llamó mucho la atención, y es que se dieron cuenta que algunos de los pacientes que tenían encefalitis infecciosa por herpes simple, cuando le hacían seguimiento encontraron que esta infección podía desencadenar encefalitis autoinmune. Entonces, un grupo juicioso de investigadores publicaron en el año 2018 este estudio
que tenía una corte que le hicieron un seguimiento pues, prospectivo, y también tuvieron un grupo de pacientes que ya tenían el diagnóstico de encefalitis asociada al virus herpes simple, y digamos que hicieron un seguimiento. Esto fue realizado en 19 centros españoles de segundo y tercer nivel. El diagnóstico de encefalitis lo hicieron infectólogos, neurólogos, y también incluyeron población pediátrica. Dentro de este análisis prospectivo incluyeron 51 pacientes con encefalitis por herpes simple confirmada entre este lapso de tiempo, y el seguimiento se lo hicieron 2, 6 y 12 meses. A todos estos pacientes, a estos 51 pacientes, le hicieron, cuando tuvieron pues, la encefalitis por herpes, le hicieron estos anticuerpos contra antígenos neuronales para ver que en ese momento no tuvieran infección o una encefalitis autoinmune, y después evaluaron cuántos pacientes desarrollaron la encefalitis autoinmune. Desde estos 51 pacientes, ellos encontraron que 14, o sea, el 27%, desarrollaron encefalitis autoinmune. Cuando presentaron estas manifestaciones, le hicieron nuevamente los anticuerpos antineuronales y encontraron que todos lo tenían positivo. 9, que corresponde al 64%, eran anti-NMDA, y el otro el otro 5 correspondían a otros anticuerpos. Y lo que encontraron en este estudio, que me parece importante mencionarles, es que la encefalitis autoinmune ocurrió de 1 a 3 meses después de la infección por virus del herpes simple. Es muy importante eso a tener en cuenta. Dentro de las causas infecciosas, encefalitis puede dar por virus, por bacterias, por hongos o por parásitos. Es más frecuente, vamos a ver que en virus, principalmente el virus del herpes simple 1, o sea, encontramos un 65% de los casos, y es mucho más raro en el virus del herpes simple 2. Estos virus los coloqué en verde porque son los que encontré que en la mayoría de las regiones, digamos que son los que más se han descrito. Entonces está el virus del herpes simple, la varicela zoster, enterovirus, arbovirus, y los otros que menciono acá como el citomegalovirus e Epstein-Barr. ¿Qué es lo importante tener en cuenta aquí? Esta que les menciono acá, que muchas de las entidades que vamos a sospechar va a depender de la edad del paciente, de la región donde se encuentra. Vamos a ver que en diferentes países y continentes son diferentes las etiologías, algunas son muy similares. Hay algunos virus que se han asociado a diferentes estaciones del año, dependiendo si están en verano, otoño, primavera, y el estado inmune del paciente, que esto va a ser muy importante para diferentes etiologías. Hay otros virus que digamos que se han descrito algunos como en epidemias. Por ejemplo, el virus de la encefalitis japonesa es un virus que en ocasiones se han descrito, digamos que brotes y epidemias, y es un virus que se ha asociado a una alta mortalidad, y es uno de los virus que digamos que más prende las alarmas en salud pública, una mortalidad hasta el 30%. Y hay otros virus que se han descrito más en diferentes regiones. Por ejemplo, el virus del Nilo Occidental se presenta más en África, no quiere decir que no se presente en otras partes. Y los virus transmitidos por garrapata, y pues, sobre todo en Francia y en algunos países europeos, hay descripción de esto. Otra cosa que es muy importante mencionar, y es que pues uno pensaría que estos virus con nombres raros quizás no se presenten en nuestro país. Sin embargo, digamos que con los avances, la globalización, que ya se puede ir de un lugar del mundo a otro en avión, pues nos podemos enfrentar y tenemos que tener en cuenta que esto puede presentarse. Y otra cosa importante es que dependiendo del agente etiológico, también las manifestaciones se pueden presentar manifestaciones clínicas que nos orienten a ciertos patógenos. Entonces, por ejemplo, el virus del herpes simple se asocia mucho a alteración de la memoria, a alteración del lenguaje y convulsiones. Entonces, como para dejarles ahí ese mensaje. Bacterias, hay diferentes bacterias. Hay algunas que, como la bartonella, que se asocia a cuando hay exposición a gatos, la borriela, que es más que todo asociada a garrapatas, así como el anaplasma y la rickettsia, y la brucelosis cuando hay consumo de leche cruda, podríamos pensarlo. Y también pues sabemos que la tuberculosis es uno de las bacterias que puede producir infección en el sistema nervioso central. Hongos también están descritos, digamos de los que leí, el que más se encontraba era criptococo y el otro histoplasma, pero como les mencioné va a depender en parte de esto. Y los parásitos como toxoplasma y estos otros que les menciono aquí, también tienen, digamos que sus factores de riesgo. Por ejemplo, esta Naviera fowleri está asociada más a la exposición a agua dulce, o a personas que mantienen de pronto en trabajos que mantienen agua dulce, y estas muevas o las amebas de vida libre
y estos dos microorganismos que menciono acá están muy asociados a personas que están con exposición al suelo o que trabajan en excavación. Entonces, digamos que el mensaje que les quiero dejar grande es que debemos tener en cuenta sobre todo estos 4 ítems y que las diferentes regiones se pueden presentar. Bueno, estas gráficas para dejarle dos mensajes. Primero, que la principal causa, como les mencioné, virus del herpes simple 1 y que se presenta principalmente más asociada en los extremos de la vida, menores de 1 año, mayores de 65 años. Sin embargo, como vemos en la gráfica, en las columnas verdes, puede presentarse a cualquier edad. Las columnas azules es los de causa desconocida, que se encontraba hasta más de un 50% que no se identifica un microorganismo. En parte, este estudio, que fue una búsqueda bibliográfica en la literatura en estas dos herramientas, publicada en el 2016, trató de como tener una idea de la epidemiología de la encefalitis infecciosa. Bueno, buscaron artículos en inglés y francés en este lapso de tiempo, que fueron 15 años, y lo que, digamos, los datos importantes aquí es que entre un 27 y un 79% le encontraron un diagnóstico etiológico a la encefalitis, que las características que les mencioné anteriormente eran las que nos podrían guiar hacia las diferentes etiologías. Esta fue la literatura que ellos encontraron, para ahí incluyeron diferentes, había metaanálisis, revisión de la literatura y otros estudios. Y otro mensaje importante es que hasta entre un 21 y un 72% no encontraron una etiología. Entonces vamos a ver que es frecuente que, digamos que en gran porcentaje, muchas veces no vamos a tener un agente etiológico. Y ellos hacen como, colocan este mapa mundi y dependiendo de la región, colocan cuáles son los microorganismos más frecuentes. En general, y para hacer un resumen, herpes virus simple y varicela zoster son los principales en la mayoría del mundo, pero dependiendo de las regiones se presentan unos más que otros. Por ejemplo, en Europa, mucha listeria monocitógenes, en Estados Unidos enterovirus y arbovirus, como para tener en cuenta. En Colombia, la verdad encontré muy poco, o no encontré una revisión que hablara sobre la epidemiología de encefalitis, pero sí encontré que hay, Civila recomienda que se debe hacer notificación obligatoria de estas cuatro entidades por su alta letalidad. En un informe que ellos pasaron en 2020, se habían reportado 18 casos probables de encefalitis equina venezolana, y aquí en Colombia hay varios estudios de descripción de casos de encefalitis equina venezolana. Sin embargo, fueron casos probables y ninguno se confirmó. ¿Y por qué me parece importante? Porque 13 de ellos se notificaron aquí en el departamento de Antioquia. Y en mi región, en Córdoba, también, pues, literatura encontré de Montería estudios donde han tratado de caracterizar la población con herpes virus en diferentes hospitales de Montería. Hay otros estudios de la Universidad de Córdoba donde tratan de caracterizar y ver qué tan entonces podría presentar en Colombia la encefalitis asociada a transmisión por garrapatas, que es más frecuente, digamos que hay más descripciones en otros países como Estados Unidos, y también hay casos reportados de encefalitis asociada a COVID que no pasa de moda. Bueno, en cuanto a la epidemiología autoinmune, me llamaron la atención estos dos artículos, uno publicado en 2018 y el otro publicado en el 2012, y tratan de hacer las diferentes, la diferenciación entre la encefalitis autoinmune y la encefalitis viral. Entonces, digamos que estos son como los 5 datos que me parecen más relevantes. Lo primero es que cuando miraron la incidencia de encefalitis autoinmune entre 1995 y el 2005, encontraron que era de 0.4 por 100.000 personas al año. Y cuando hicieron esa evaluación entre el 2006 y el 2015, vieron cómo aumentó hasta 3 veces esa incidencia. Entonces, se está diagnosticando más, se está conociendo más esta enfermedad, y en algunos estudios mencionan que hasta de igual porcentaje que la encefalitis infecciosa. La encefalitis anti-NMDA es la que se documenta con más frecuencia. En este tipo de encefalitis predomina en el sexo femenino, y digamos que se encontró más en afroamericanos y este anti-NMDA en adultos jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, ya dándoles ese preámbulo y esas generalidades, vamos a entrar a cómo debe ser el enfoque en el servicio de urgencia de un paciente con encefalitis. Entonces, digamos que este abordaje o este algoritmo que les voy a proponer fue, digamos, una modificación que hice de lo que leí sobre Mandel. Él propone un algoritmo
y es pues muy similar a lo que él propone. Entonces nos dice que ante un paciente que tenga fiebre y afectación del sistema nervioso central, siempre debemos pensar en estas diferentes entidades que son las que producen pues, infección y sistema nervioso central. Como afectación del sistema nervioso central, digamos que él describe muchas ahí, desde cefalea, rigidez nucal, alteración, focalización neurológica, cambios comportamentales, psicosis, convulsiones, alteración de la memoria. Entonces, la fiebre asociada a cualquiera de estas alteraciones nos debe hacer pensar en este tipo de entidades. Entonces, él nos propone que ya la experticia de clínico es la que va a ayudar a identificar esto y con este enfoque diagnóstico. Entonces, él dice, si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, pues lo escribe como alteración del estado mental en la traducción, digamos que usted podría pensar más en que puede ser una meningitis. Aquí quiero aclarar que no está diciendo que es una meningitis, sino que orienta un poquito más hacia ese diagnóstico. Y si hay alteración del estado mental, sobre todo cambios comportamentales, alteración de la memoria, trastornos en el movimiento, piensen más hacia un proceso encefalítico. Aquí le pongo estos dos punticos porque ahí también tendríamos que pensar en las otras entidades como los abscesos cerebrales, las entidades autoinmunes y la encefalopatía. Entonces, si usted la sospecha clínica es que el paciente tenga una infección en el sistema nervioso central, vayan hemocultivando a este paciente y piensen en iniciar un antibiótico, manejo antibiótico empírico. Ahora, el paciente con si usted la sospecha es meningitis, haga una punción lumbar y si el paciente tiene contraindicación para la punción lumbar, es recomendable que se haga una neuroimagen. Aquí en esta parte, pues describe que idealmente una resonancia magnética, sin embargo, si no está disponible, podríamos hacer una tomografía. Pues en eso pues no se compromete. Ahora, todo paciente con diagnóstico de encefalitis o en lo que se sospecha una encefalitis, la recomendación es que se haga una resonancia magnética, ya que, como vamos a ver, esto nos puede orientar a la etiología de la encefalitis. Entonces, si este paciente en la imagen, digamos que no tiene una lesión ocupante de espacio o algo, como ya conocemos, que nos pueda poner en riesgo de herniación, pues se debe hacer la punción lumbar y realizar los estudios del líquido cefalorraquídeo. Y si tiene una lesión ocupante de espacio, pues se va a actuar en consecuencia si es una masa, si es un absceso. Listo. Esto es como para recalcar que los que tienen el doble asterisco son que los hallazgos en la punción lumbar y en la neuroimagen nos van a dar información sobre qué tipo de encefalitis podría tener el paciente y pues, orientarnos más a la toma de decisión. Otra cosa importante que nos menciona en el libro de Mandel es tener muy en cuenta qué características clínicas de laboratorio nos pueden orientar más hacia una encefalitis versus una encefalopatía. Entonces, lo primero que él nos dice es que es más frecuente que el paciente con encefalitis se asocie a fiebre y cefalea, y aunque la encefalopatía lo pudiera presentar, es más infrecuente. La otra cosa importante es que estos pacientes se asocian más a síntomas neurológicos, a síntomas neurológicos focales y a convulsiones como tal. Digamos que la alteración del estado mental en la encefalitis puede fluctuar y en el caso de encefalopatía generalmente es progresivo. En cuanto a los laboratorios, digamos que lo más llamativo es que en el líquido cefalorraquídeo generalmente va a haber aumento de los leucocitos, a haber una pleocitosis. Y los otros exámenes que nos pueden dar información es el electroencefalograma y la resonancia, que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, en el abordaje que estamos haciendo, inicialmente, pues vamos a pensar sobre todo en las principales causas infecciosas o autoinmunes, y digamos que esta es como la historia natural del paciente con encefalitis. Entonces, muchos de los pacientes se pueden presentar con síntomas prodrómicos. Esto va a variar pues, del tipo de encefalitis que tenga el paciente va a evolucionar en días a semanas dependiendo también. La infecciosa generalmente, digamos que la autoinmune es como más subaguda y el paciente puede comenzar a desarrollar estos síntomas de alteración, de alucinaciones, de cambios en el comportamiento que son más asociados pues, al proceso autoinmune. Y si esto progresa, pues el paciente puede llegar a disautonomía, rigidez y hasta la muerte.
Entonces, una pregunta que uno se hace es cómo podría diferenciar de pronto clínicamente o qué me orienta más hacia una etiología infecciosa versus una autoinmune. Y entonces, en uno de los artículos encontré que estas son las principales características que se han encontrado asociadas a esto. Entonces, una es la temporalidad. La infecciosa está más asociada a un deterioro en horas a días, una presentación en horas a días, pero la autoinmune, como les mencioné, un poquito con más su aguda de días a semanas. En cuanto a la clínica, la clínica de la infecciosa está más asociada a déficit focal y encefalopatía, y la autoinmune está más asociada, digamos, a pérdida de la memoria, psicosis y alteración en el movimiento. En cuanto a las imágenes, las lesiones en infecciosas son más focales, ahora vamos a ver algunas de ellas, y en la autoinmune en ocasiones es normal o se pueden presentar aumento de la hiperintensidad en la red, como ahora vamos a ver unas imágenes. En el líquido cefalorraquídeo, en la infecciosa va a predominar pues, lo de la pleocitosis y las proteínas elevadas, y en los procesos autoinmunes, aunque también se podrían alterar, tienden a ser normales tanto las células, las proteínas y la glucosa. En el 2013, digamos que describieron en este artículo que acá les referencio unos, digamos, con unos criterios que nos orientan al diagnóstico de la encefalitis, qué paciente vamos a sospechar. Prácticamente es como un resumen de lo que les vengo mencionando. Entonces, ellos describen como principales y que ambos deben ser obligatorios, es que el paciente tenga una disminución del nivel de conciencia o cambios de personalidad o manifestaciones psiquiátricas que digamos, en temporalidad, ellos le ponen que tenga más de un día con esa sintomatología. No le ponen un techo o hasta cuánto, porque se ha encontrado que los pacientes pueden hasta cuando están asociados a microorganismos como tuberculosis o microorganismos que dan infecciones crónicas, se podría presentar y cumplirían con la definición. Y cuando no hay un diagnóstico alterno que me explique las manifestaciones clínicas del paciente. Esto se debe asociar a dos criterios menores que ellos describen que sean dos o más de estos criterios, es que se asocia a fiebre, que haya presencia de convulsiones, hallazgos neurológicos focales que sean nuevos, porque no sean conocidos en el paciente, las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, que vamos a hablar de ellas, los hallazgos la resonancia magnética que nos van a orientar, y también algunos hallazgos en el electroencefalograma podrían hacernos pensar en encefalitis. Y digamos que dependiendo qué zona del encéfalo se comprometa, también esto nos va a dar una orientación. Las manifestaciones clínicas, digamos que cuando hay un compromiso límbico, va a estar más asociada a alteración de la memoria, cambios comportamentales y convulsiones. Y de igual manera, hay microorganismos que se asocian más a este tipo de presentación o de síndrome clínico. Cuando hay compromiso del tronco encefálico, estos pacientes pueden tener ataxia, puede haber, digamos, un compromiso del cerebelo, entonces presenten cerebralitis, alteraciones en la marcha, oculoparesia y cambios en el comportamiento. Y pues, digamos que otros síndromes clínicos van a depender de dónde se encuentre el proceso inflamatorio infeccioso como tal. Aquí muy importante mencionar, yo les mencionaba que el estado inmunológico del paciente es importante para saber en qué vamos a pensar. Entonces, no olvidarnos del paciente inmunosuprimido, el paciente VIH, el paciente trasplantado o que por alguna cosa tenga inmunosupresión, porque estos pacientes pues, se pueden infectar tanto de los microorganismos oportunistas como de no oportunistas. Entonces, aquí les dejo con una estadística de los que más se han encontrado asociados a este tipo de pacientes inmunosuprimidos. Una de las cosas que mencionan con estos pacientes es que dependiendo del estado inmunológico, como ya sabemos, uno puede orientar a qué posibles causas que voy a buscar y que no voy a buscar dependiendo pues, de ese estado inmunológico. Este es un resumencito de lo que hemos dicho, entonces vamos a tener en cuenta todos estos factores, digamos que epidemiológicos y del paciente como tal, las manifestaciones clínicas, el líquido cefalorraquídeo y la neuroimagen, y esto nos va a orientar a la etiología de esta entidad. Entonces tenemos, digamos, como que tres herramientas que vamos a utilizar: el líquido cefalorraquídeo, resonancia magnética y el electroencefalograma. Las dos primeras, como les mencioné, nos van a orientar mucho a la causa. A todos los pacientes se deben hacer paraclínicos, pues, que nos van también a dar información. Sabemos que se pueden presentar también alteraciones dependiendo de la severidad del paciente y de su estado, pues, de sus comorbilidades y todo esto. Pero es importante que estos pacientes se deben hemocultivar. Esto también pues, podríamos eventualmente aislar el microorganismo en sangre, pues, si está en ese momento, y no olvidarnos de
del VIH y la sífilis, que pueden ser causa de estas infecciones del sistema nervioso central. Dependiendo, como les mencionaba, que unos factores pueden orientar a ciertos microorganismos, como pacientes expuestos a gatos, en zonas endémicas de malaria realizar la gota gruesa, si hay de pronto brotes de dengue, chikungunya, zika, pensar en esto. Y algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, trastornos desmielinizantes, también debemos como pensar en que esta podría ser la causa y pedir pues, los anticuerpos que se necesiten dependiendo de la sospecha clínica. Entonces, los estudios en el líquido cefalorraquídeo, ¿cuáles vamos a pedir? Entonces, las diferentes guías están de acuerdo que la punción lumbar se debe hacer de forma urgente, que no se debe retrasar esta menos que haya contraindicaciones y que se deben solicitar rápidamente los estudios del líquido cefalorraquídeo, porque esto es una de las cosas que más información nos va a dar en estos pacientes. ¿Qué debemos solicitar? Entonces, digamos que hay diferentes propuestas en los artículos que revisé. Digamos que lo básico que conocemos es que cuando hacemos la punción lumbar podemos medir la presión de apertura, que hay ciertos microorganismos que se asocian más a elevación de esta. Digamos que el citoquímico, como ya conocemos, nos va a brindar mucha información, mirar los leucocitos, mirar cuál es el predominio, cómo está la glucosa, si hay consumo de etanol, qué tanta proteinorraquia hay. Y siempre se debe pedir las tinciones, los cultivos, y las pruebas, pues dependiendo de lo que estemos sospechando de sífilis y pensar también en hongos. Hay una propuesta que hace en este artículo que referencia aquí del New England, donde ellos hacen como dependiendo si el paciente es inmunocompetente, ellos dicen con unas pruebas de primer nivel, porque no le vamos a pedir todo de una vez a un paciente, pero que cuando el paciente es inmunocompetente, nosotros podemos solicitar unas pruebas iniciales. Ellos recomiendan ahí pues siempre pensar como la principal causa del virus del herpes simple, pedir esta, pedir el 1, pedir el 2, pedir varicela zoster, pedir enterovirus, y ya si el paciente tiene inmunosupresión o tenemos la sospecha clínica de que pueda tener una entidad, te vamos a pedir otras pruebas adicionales como inmunoglobulina o pensar ya en citomegalovirus, Epstein-Barr o otros microorganismos. Todo va a depender, como les mencioné anteriormente, de la sospecha clínica que también se tenga. Pues los antígenos de criptococo también el paciente inmunosuprimido. Este mensajito de acá, dependiendo de la sospecha clínica, pues también se van a pedir los diferentes para clínicos. Digamos que nos pueden orientar a una etiología infecciosa de origen viral, generalmente, y como conocemos, estos pacientes van a tener recuento de leucocitos entre 100 a 200, digamos que esto varía un poco, pero generalmente no son más, algunas partes describen de 10 a 100, pueden tener proteína ligeramente elevada y la glucosa suele estar normal. Aquí coloqué no virus, pues aquí entran las causas bacterianas, las causas, pues, la tuberculosis. Estos pacientes generalmente se asocian a recuentos leucocitarios mayores de 1000, o sea, los leucocitos están elevados, y también se asocian a hiperproteinorraquia y hay consumo de glucosa que puede estar pues, disminuida en 2/3 del nivel sérico. Entonces, por eso es que generalmente cuando hacemos la punción, debemos medir una glucosa y ya el citoquímico nos brinda la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Algo que no mencioné que es muy importante en la punción lumbar es que siempre recomiendan que debemos tomar 3 tubos, que uno de ellos se debe, digamos que guardar o congelar para estudios previos, porque vemos que muchos de estos pacientes van a requerir estudios adicionales y que la muestra debe ser una muestra significativa que nos permita pues, realizar todos estos exámenes que vamos a realizar en el paciente. También, como les mencioné, se pueden presentar infecciones por parásitos, hongos, micobacterias. Encontré que es cuando se reportan eosinófilos, eso aumenta más la sospecha diagnóstica. En el contexto de que haya sospecha de tuberculosis o en las zonas endémicas como en nuestro país, se debe pedir pues, las pruebas, la PCR y el cultivo para micobacteria en tuberculosis. Bueno, entonces, una de las cosas que, bueno, ya hablamos de la infecciosa, cuando vamos a pensar en etiología autoinmune, que haya que puedo tener en el líquido cefalorraquídeo, qué anticuerpos debo solicitar. Entonces, lo que uno entiende cuando lee el tema es que la etiología autoinmune va a depender de que primero, pues no hay una causa infecciosa que se descarte, y lo otro es que por los hallazgos en la clínica, en las manifestaciones que le mencioné anteriormente,
o que en la resonancia magnética haya algo que nos oriente a una entidad autoinmune, en este caso, pues debemos pedir los estudios en líquido cefalorraquídeo y algunos en suero. Entonces, digamos que se pueden presentar alteraciones en la encefalitis autoinmune en el líquido cefalorraquídeo, no son tan frecuentes. Puede haber pleocitosis de predominio linfocítico de baja moderada y puede haber un aumento leve de las proteínas. Y en casos pues, de solicitar los anticuerpos, el anti-NMDA se debe realizar tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Porque se ha encontrado porque los títulos en líquido cefalorraquídeo generalmente son un poquito más elevados. Y hay diferentes anticuerpos que se deben solicitar dependiendo pues, de la sospecha clínica de esta entidad. Bueno, una herramienta que tenemos a la mano es el FilmArray, que conocemos, el panel de meningitis, que tienen como meningitis encefalitis, es una prueba, identifica 14 patógenos, como vemos ahí en la imagen, y que va a ser muy importante porque nos permite identificar al paciente de forma rápida y sabemos que esto nos va a orientar en la toma de decisiones en el tratamiento que vamos a hacer. Identifica estas bacterias y estos virus. Entonces, yo había encontrado en una de la literatura que revisé, que digamos que la sensibilidad y especificidad para todos estos microorganismos era superior al 93%, o muy cercana al 100%. Sin embargo, el asesor me dijo que todo lo que veía no es oro y que le pegaba una revisadita a mirar por cada patógeno qué tan sensible y específica eran estas pruebas. Entonces me llevé la sorpresa, esto no se borró, un segundito. Me llevo otra sorpresa que fue que esto no se borró. Quitémosle aquí un segundito. Entonces, en este estudio, uno de los estudios encontré, este estudio fue realizado acá en la ciudad de Medellín, que es un estudio de grado, una revisión sistemática y metaanálisis donde trataron de hacer una comparación y de pues, mirar la precisión diagnóstica del FilmArray meningitis encefalitis, y lo que encontraron ellos para las bacterias fue una sensibilidad de 89.5 y una especificidad del 97.4%. Y cuando identificaron los virus, solamente encontraron que para estos virus que están aquí en la parte de abajo, es decir, el virus del herpes simple 2, el enterovirus y el de varicela zoster, este se asociaba a una sensibilidad del 92.1 y una especificidad del 99.2%. Y como vemos aquí, no está el virus herpes simple 1, que es el más frecuente. Entonces, uno de los artículos que hace una comparación para mirar también la precisión diagnóstica de qué tanto esto que nos dicen de la sensibilidad y especificidad mayor del 90 y tanto % del FilmArray, se ven los pacientes con herpes simple 1, y lo que encontraron fue cuando hicieron el análisis en el FilmArray qué tanta sensibilidad y especificidad tenía para el virus del herpes simple 1, encontraron que esta tiene una sensibilidad de 84.3% y una especificidad del 92.9%, con este intervalo de confianza que vemos que para la sensibilidad es un poco amplio. Y vemos que se correlaciona mucho con lo que encontraron en este estudio, que para el virus del herpes simple 2 tienen mejor sensibilidad y especificidad. Entonces, ¿ellos con qué compararon el FilmArray? Con la PCR única. Ahí se me olvidó mencionarle que el FilmArray es PCR múltiple, tiene múltiples patógenos que identifica al mismo tiempo, y hay pruebas que miden pues, la PCR de cada microorganismo. Entonces, cuando lo compararon con esta PCR, la PCR para el virus del herpes simple 1 y 2, la específica, pues la prueba como tal, encontraron que esta tenía mucha mejor sensibilidad y especificidad para la identificación de estos patógenos. Entonces, esto va a ser muy importante por un mensaje que les voy a dar ahora más adelante. Y vemos que para el virus del herpes simple 2 también se correlaciona. Este es el forest que ellos describen en el estudio. Bueno, con respecto a la resonancia magnética nuclear cerebral, este es el examen de lesión, como les mencioné anteriormente. Nos va a hablar sobre inflamación del parénquima, nos va a sugerir una etiología específica y eso va a depender de dónde esté ubicada, del patrón y de las características. Y también nos ayuda pues, con los diagnósticos diferenciales de encefalitis en caso de que ese sea el caso. Entonces, la imagen que estoy señalando acá, bueno, generalmente lo que se ve blanco en la resonancia magnética
es hiperintenso y es cuando hay un aumento en la captación en la secuencia de T2 y FLAIR. Entonces, en la encefalitis infecciosa se ha encontrado que los hallazgos más frecuentes son en los lóbulos temporales hacia la corteza orbitofrontal y en la parte del cíngulo. Y que estos hallazgos, como los ven en la imagen, son muy sugestivos de encefalitis por el virus del herpes simple, sobre todo cuando son asimétricos. O sea, la parte infecciosa es más asimétrica y está asociada a hiperintensidad en esta zona. Cabe resaltar que aquí esta secuencia no es T2, esta es una secuencia de difusión, pero he encontrado que muchas veces en la difusión se ve un poco mejor. Y esta otra secuencia de difusión nos habla de en qué zona es más frecuente encontrar en la encefalitis autoinmune. Entonces se ven hipertensidades que generalmente, a diferencia de la infecciosa, en la autoinmune son más simétricas y que se presentan más que todo en la región del lóbulo temporal, pero más hacia, digamos que muy cercano al mesencéfalo. Y esto, pues, orienta más hacia una etiología autoinmune. Estos son como dos ejemplos, hay muchas más imágenes que orientan a esto. Y estos fueron unos ejemplos que vi en uno de los artículos donde mencionaban la encefalitis asociada a arbovirus, donde describían el que les mencioné anteriormente, la encefalitis japonesa, como este tiene más, digamos que la intensidad, o sea, asocia más la infección a regiones del tálamo y de los ganglios basales, así como la encefalitis del Nilo occidental, como se ve en la imagen. Estas ya son secuencias de T2, pues, sabemos que T2 por lo del líquido cefalorraquídeo que está hiperintenso, y otras encefalitis, digamos que se diagnostican menos, pero que tienen una alta letalidad, como son la encefalitis del Valle de Murray, que tienen una mortalidad en algunos casos hasta el 50%, y la encefalitis equina, que también, como les mencioné, es un problema de salud pública y tiene descripción de mortalidades también se quedan al 50%. En cuanto al electroencefalograma, encontré que tiene principalmente dos utilidades. Una, la más importante, es que muchos pacientes con alteración del estado de conciencia pueden estar en un estado epiléptico motor sutil o un estado no compulsivo, y esto pues, nos va a brindar información. Y el otro es en los pacientes con encefalitis autoinmune, que muchos de estos tienen como hasta un 80% tienen un enlentecimiento generalizado, digamos que eso no es patognomónico, pero en el caso del contexto de que estemos ante esta sospecha clínica, y que tenga ese enlentecimiento o actividad epileptiforme, pues nos podría ayudar a pensar en esto. Y lo otro es que en el paciente que ya con psicosis, con cambio de comportamiento, también digamos que ayuda un poquito a determinar o a orientarnos hacia si es algo psiquiátrico o no. Bueno, llegamos a la parte final, que es el tratamiento. En urgencia sabemos que pues, vamos a hacer un abordaje ABCDE. Primero, pues esto no está nunca de más mencionarlo, sobre todo porque muchos de estos pacientes, cuando tienen compromiso del tronco encefálico o cuando la infección es muy grave, pueden presentar edema cerebral, disautonomía, estatus, inestabilidad hemodinámica y compromiso ventilatorio. Entonces va a ser muy importante evaluar estos pacientes. Entonces, se han descrito predictores de mal pronóstico o que se asocian más a muerte en este grupo de pacientes, y lo que han encontrado es que se asocia más a pacientes viejitos, a pacientes mayores de 65 años, al sexo masculino, y sobre todo el OR que más he encontrado es el paciente que tiene edema cerebral. Este paciente tiene más riesgo de deterioro neurológico y de alteración, pues de compromiso y de la muerte, pues como tal. Y lo otro es el paciente que entra en estatus epiléptico. Digamos que son los pacientes que más se han asociado a mal pronóstico. Cerca del 20% de los pacientes requiere unidad de cuidados intensivos. O sea, estamos hablando de 1 de cada 5 pacientes. Estas son las recomendaciones que encontré en los que pacientes sí o sí van a UCI. Entonces, que sabemos que pacientes que estén estables hemodinámicamente o que estén intubados, pues va a UCI. Si está en estatus, obviamente también. Si hay un compromiso de la conciencia, que debemos estar muy pendientes de estos pacientes, y el paciente ya les mencioné que fue que más asoció el riesgo de edema cerebral. Estos pacientes, aparte del pues, el manejo que ya vamos a hablar, también se debe hacer un control de las diferentes complicaciones que pueden presentar. Entonces, si tiene edema cerebral, medidas antiedema, la intubación, todo, pues, todo el manejo asociado a eso. Bueno, una pregunta es lo del tratamiento empírico en encefalitis infecciosa. Se han
esta corte prospectiva trató fue realizada o publicada en el 2016, fue una corte de Francia de encefalitis infecciosa, y es lo que trataron aquí fue de intentar mirar o describir qué tanto la presentación clínica inicial orientaba hacia una etiología a otra infecciosa. Entonces, luego de todo el análisis que ellos realizaron, la conclusión a la que llegan es que estos pacientes no se puede diferenciar una etiología de la otra, o sea, no se puede diferenciar si es viral o bacteriana con la clínica, y que estos pacientes deben iniciarse lo más pronto posible ante la sospecha de tratamiento empírico. ¿Por qué? Por la clínica inespecífica que mencioné, y lo otro es que atrasar el tratamiento se puede asociar a peor pronóstico en el paciente, entonces va a ser muy importante tener esto en cuenta. El tratamiento de la encefalitis viral, que como sabemos la principal causa, se va a realizar con aciclovir. Viene en esta presentación, también vi que hay una presentación de 500 miligramos. Se va a brindar de forma empírica, cuando se inicia el tratamiento empírico, 10 miligramos por kilo cada 8 horas intravenoso. Y este tratamiento se va a dar hasta que se negativice pues, el virus en el líquido cefalorraquídeo. Generalmente el control se hace a los 10 días, y dependiendo de esto, pues se mira hasta cuándo se da el tratamiento. O se debe realizar antes si digamos que el paciente no está evolucionando bien, entonces lo realizamos. Y si hay diagnóstico ya en el líquido cefalorraquídeo del virus del herpes simple, vamos el tratamiento. Pues lo que encontré se hace hasta 14 días y se podría extender dependiendo de la evolución clínica del paciente. Para el virus de la varicela zoster, esta infección se puede presentar tanto cuando no tiene infección por el herpes zoster, antes, durante, después del brote, y ellos pues, en estos casos recomiendan que se podrían dar dosis más elevadas cada 8 horas. Y también se podría extender el tratamiento dependiendo pues, de la evolución y la progresión del paciente. Ya sabemos que se debe iniciar tan pronto lo pensemos. Y una cosa muy importante, y por eso estamos hablando, les dije cuando hablamos de la PCR única para el virus del herpes simple 1, es que se ha encontrado que, digamos que en etapas iniciales podría ser negativa, sobre todo porque en ocasiones no está, digamos, todavía el suficiente virus en el líquido cefalorraquídeo, o sea, no ha pasado del encéfalo al líquido cefalorraquídeo, y podría ser negativa. Entonces, lo que recomienda es que si seguimos sospechando, a pesar de que la primera prueba fue negativa, hay una alta sospecha clínica, se debe repetir al tercer o al séptimo día de iniciado el tratamiento. En este caso, digamos que por lo que les comenté anteriormente, sería de mucha utilidad realizar la PCR única para el virus del herpes simple 1. Hay cierta discusión en si en estos pacientes que tanto impactan el inicio de corticosteroides empíricos en la parte pues, infecciosa como tal. Este fue como el primer artículo que se publicó, fue un estudio observacional para mirar esta parte, fueron 17 hospitales, 230 pacientes, y fue pues, en este periodo de tiempo. Entonces, de estos 230 pacientes, en este estudio encontraron que 121 habían estado expuestos, habían recibido esteroides. Y ellos lo que quisieron evaluar es que si estos pacientes que recibieron esteroides se asociaban a resultados clínicos adversos comparados con los que no recibieron. Entonces, una de las cosas que ellos describen cuando hicieron la regresión logística es que los pacientes que se les administró en ese momento el esteroide fueron pacientes graves, pacientes con edema cerebral, pacientes con compromiso importante de glaco, que convulsionaban. Eso fue pues, lo que encontraron en ese análisis. Y cuando hicieron la comparación de los que le habían administrado esteroides con los que no, encontraron que no hubo diferencia en resultados clínicos adversos, o sea, que no les iba peor cuando le administraban corticosteroides. Actualmente hay un estudio, hay un ensayo clínico multicéntrico que está en desarrollo que trata de responder esta pregunta, de si se podría pues, beneficiar los pacientes del inicio de esteroides empíricos en la encefalitis. Bueno, sabemos que también podemos tener encefalitis bacteriana, entonces por eso se debe iniciar el manejo antibiótico como lo conocemos para las bacterias. Y lo otro es porque
puede consistir lo que mencionamos, lo de la meningoencefalitis de origen bacteriano, y pues la presentación de forma clínica no la vamos a tener sino hasta que hagamos obtengamos el líquido cefalorraquídeo. Entonces, de forma empírica vamos a iniciar este tratamiento a la dosis que ya conocemos. Y pues recalcar lo del panel molecular, que digamos que la sensibilidad y especificidad del panel molecular para las bacterias, sí se ha encontrado que es pues, cercana al 100%. Entonces, nos va a ser muy importante que tengamos en cuenta eso, porque pues, si identificamos la bacteria, ya podríamos orientar más el diagnóstico hacia la parte bacteriana. Siempre tener en cuenta las poblaciones de riesgo para Listeria monocitógenes, porque esto nos va a hablar sobre agregar ampicilina al tratamiento. Y los estadounidenses recomiendan que ante la sospecha de que haya transmisión por garrapata, se debe administrar doxiciclina. Ellos proponen este algoritmo en uno de los artículos que revisé, de iniciar terapia empírica con aciclovir y el tratamiento antibacteriano, y que dependiendo de los hallazgos que vayamos teniendo, se define si se para el antibiótico o si se continúa el manejo antibiótico. Si identificamos la bacteria, vamos a continuar el manejo. Y en el caso de los virus, digamos que recalcan lo que les mencionaba. Si usted tiene inicialmente una PCR para herpes simple y varicela zoster negativa, mide la sospecha clínica que tiene. Si es alta todavía para encefalitis viral, no suspenda la ciclovir y repita nuevamente la PCR en 3 días. Y si es muy bajo y usted está pensando más que sea una etiología bacteriana o otra causa, entonces suspenda la ciclovir. Este mensaje me parece importante. Y lo que le mencioné de la doxiciclina en la parte de las garrapatas. Ya casi para finalizar, el manejo de la encefalitis autoinmune. Entonces, digamos que estos pacientes, el enfoque inicial va a ser igual. Pues, estos pacientes generalmente se asocian mucho a disautonomía, estatus convulsivo y un compromiso respiratorio. Muchos de ellos van a terminar en unidades de cuidados intensivos. El tratamiento se debe iniciar de forma rápida una vez haya la sospecha de esta, y lo recomiendan que debe ser temprana y agresiva. No se deben esperar anticuerpos para iniciar el tratamiento. Digamos que se inicia siempre con esteroides. La recomendación es 1 gramo de metilprednisolona en pulso cada 24 horas, que se debe hacer de 3 a 5 días. Y se debe continuar con prednisona, dependiendo si es respondedor o no al tratamiento. Y dejan, pues, la recomendación que dejan para la inmunoglobulina y la plasmaféresis en caso de que haya contraindicación para el esteroide o que sea refractario al manejo de esto. Aunque hay diferentes estudios que mencionan que esto tiene muy poca evidencia en los pacientes con encefalitis autoinmune, y que en muchas instituciones se instaura tanto el manejo con esteroides como ya sea inmunoglobulina o plasmaféresis. Hay ciertas consideraciones puntuales dependiendo del anticuerpo, que hay unos que se benefician más de plasmaféresis que de inmunoglobulina, pero pues en las recomendaciones que leí está sobre todo cuando es refractaria a manejo con esteroides. Y si con esto no mejora, ponen como de segunda línea la ciclofosfamida o el rituximab, que pues va a depender si son respondedores o no. Como les coloco acá abajo, si son respondedores, la terapia se continúa por 3 a 6 meses, y si no son respondedores, pues se inicia la segunda línea de tratamiento, que es la que les mencioné aquí. Ya para finalizar, estos datos importantes que les mencioné: la discapacidad, secuelas neurológicas, déficit cognitivo, la mortalidad global la describen de 5 a 10%, pero ya sabemos que esto va a depender del patógeno y las diferentes regiones, y que vamos a tener muy en cuenta esos patógenos emergentes de notificación obligatoria. La carga sanitaria va a estar dada por el costo y el impacto que tiene en la salud pública todas estas infecciones, y muchos de estos pacientes, como les mencioné, van a requerir rehabilitaciones prolongadas, y esto pues ya hay artículos que hablan de cómo debe ser la rehabilitación de estos pacientes. Finalmente, mis conclusiones son un poco sencillas. Entonces, siempre que tengamos un paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, con fiebre, cefalea, estas alteraciones del estado mental, pensar que no todo es meningitis, que tenemos otras entidades, como la encefalitis, que nos pueden, digamos que, pues son de importancia. Lo otro es que no todo es infección,
que hay entidades autoinmunes que debemos tener en cuenta, pero que sí, mucho de lo que vamos a hacer inicialmente es enfocarlo a descartar que no sea un proceso infeccioso, que es el más frecuente. Va a ser muy importante la clínica y el líquido cefalorraquídeo. Digamos que esto nos va a marcar la ruta de lo que veamos en el paciente y lo que encontremos en el líquido cefalorraquídeo hacia dónde dirigimos el tratamiento, y los medicamentos, el tratamiento antimicrobiano se debe hacer de forma temprana y empírica, no retrasar. Igualmente la punción lumbar y los exámenes no se deben retrasar, se deben hacer lo más pronto posible porque esto va a marcar pronóstico en los pacientes. Eso era lo que tenía preparado. Muchas gracias, y esta es mi motivación. No sé si alguien quiere participar, aporte una pregunta, una observación a la revisión del tema. José, buenos días, ¿me escuchas? Sí, señor. José, qué revisión tan buena, hombre. La verdad, cuando uno se acerca al tema, tengo un comentario y una pregunta. Sobre el cuadro clínico que tú expusiste, hay algo que me gustaría resaltar y que los autores, como en las diferentes revisiones que vi, sí llaman la atención, y es que en la evaluación clínica, en la historia que uno debía hacer, es importante reconocer de que es la familia quien es el mejor marcador de que un paciente pueda tener un cuadro encefalítico. Esto me llamó mucho la atención porque son autores que reconocen de que ni haciendo mini mental test, ni ninguna de estas tal vez escalas que se han diseñado o intento de escalas sirven para decir que un paciente está en riesgo o posiblemente ese cuadro corresponda a una meningitis. Creo que el término, como traduciéndolo al inglés, es que, traduciéndolo del inglés, es que básicamente el paciente no sea el mismo en su personalidad. Dice que una familia llegue refiriendo eso, además de fiebre y además de las características que refería como la guía del 2021, ese paciente debería prender las alarmas de que posiblemente sea una encefalitis. Y básicamente es en la historia clínica y el reconocimiento de la familia de que hubo un cambio de personalidad, de que está extraño, era lo que referían los artículos. Y la pregunta que tengo es, realmente cuando hay una etiología viral, uno tiene la sensación de que queda sometido a la respuesta inmune del paciente y al curso clínico. ¿Sí? ¿Vos pensás que hay otra cosa que hacer ahí, la etiología viral? Bueno, profe, sí, estoy de acuerdo. El primer comentario, eso lo recalca mucho en los diferentes artículos, que es la información, o sea, esa anamnesis va a ser fundamental, porque eso es una entidad que se presenta desde pues, los síntomas. Cuando el paciente muchas veces nos consulta el servicio de urgencia, ya viene con una historia de manifestaciones de pródromos y de cambios en comportamiento que muchas veces pueden ser sutiles y que se nos pueden pasar por alto como un paciente de pronto funcional o algo muy sutil que nos haga equivocar. Bueno, y con respecto a la etiología, profe, digamos que yo pienso que uno, cuando piensa en infecciosas, pues cuando dice la revisión del tema, hay mucho, y uno se limita mucho a 2 o 3 entidades posibles. Y como vemos, y yo hice un resumen ahí prácticamente de todo lo que nos podía generar encefalitis, y ahí también, digamos que juega un papel importante hacer esa indagatoria del paciente de a qué se ha expuesto, a qué profesión tiene, si se ha relacionado con personas enfermas, animales, si ha viajado. Entonces, digamos que va mucho de la mano con eso, profe. Sí, de acuerdo. Uno lo que se siente ahí es quedar sometido casi que a la incertidumbre de cómo vaya a ir, ¿cierto? El aciclovir solamente serviría en el herpes, ¿no es cierto? Uno no encuentra mucho tratamiento que poner. Y los esteroides, pues evidentemente tú mostraste de que no, pues, no afecta mucho el curso clínico. Hay algo, antes de dar la palabra al doctor Daniel, que vi que la levantó, que fue mi asesor, que me parece muy importante que hable. Profe, eso lo menciona en uno de los... hay un autor en el que hacen en Córdoba,
sobre encefalitis, qué tan cerca está la encefalitis por artrópodos y por garrapatas en nuestro país. Y es que él menciona, da un mensaje, y es que quién sabe si muchas de esas encefalitis que se colocan como no, pues sin causa clara, puede ser algún microorganismo que no se identificó, o una causa autoinmune que no se estudió adecuadamente, y que pues eso puede cambiar el curso del paciente. Adelante, doctor Daniel. No, primero, José, felicitarte, pues yo creo que hiciste una muy buena revisión, me consta pues como la dedicación que tuviste pues al revisar los artículos y el compromiso con la revisión, entonces yo quedo más que satisfecho del trabajo que haces y abordar. Hay muchas cosas, es que yo creo que en términos generales todos estamos más sensibilizados a lo que es la meningitis que lo que es la encefalitis, y a veces pues se termina difuminando en una línea gris de que pensamos o estamos más conscientes de poner el antibiótico que de poner, por ejemplo, el antiviral, o de plantear los diagnósticos diferenciales en encefalitis. Y pues obviamente si bien la mortalidad no es tan alta, termina siendo algo más grave que inclusive la mortalidad, que son las secuelas neurológicas. Y eso pues definitivamente pues yo pienso que es peor quedar vivo con grandes secuelas pues, que quedar muerto en términos generales. A veces pues se vuelve un poco frustrante porque, como decía el profe Barros, pues más allá de la ciclovir, para las etiologías virales no hay como otra medida que haya demostrado utilidad, pero sí digamos que el estudio secuencial nos puede aportar muchas cosas, y es sobre todo ese interrogatorio de esa historia clínica que le puede dar a uno pistas para complementar que, pues si bien no lo tenemos muy reconocido en nuestro medio, cuando uno sospecha las encefalitis por arbovirosis, pues el diagnóstico sería con las IgMs del virus específico en el líquido cefalorraquídeo. Entonces se puede pues como comentar con el grupo de infecto, pues con LIME o con el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, a ver si se pueden solicitar los estudios en particular. Con relación a los otros estudios microbiológicos, quería hacer pues como un hincapié. La valoración pretest del líquido cefalorraquídeo puede ser de mucha utilidad. En términos generales, pues vienen unos estudios que inicialmente se hicieron en niños para evaluar la necesidad o el beneficio de hacer PCR de herpes simples y su positividad, que son los criterios de Reller, donde básicamente pues tener unos leucocitos por debajo de 5 y tener unas proteínas por debajo de 50 en una persona que no estuviese inmunocomprometida, tenía una correlación muy buena con una PCR negativa. ¿Listo? Entonces eso se ha tratado pues como de implementar también la solicitud pues como de otras pruebas moleculares como el FilmArray. Es decir, lo secuencial y lo adecuado sería pues como plantearse, evaluar primero el líquido cefalorraquídeo y después plantear la necesidad de ordenar la PCR específica o el FilmArray. Algo que decía José que me parece muy importante es que en cuanto a FilmArray, pues yo pienso, tengo la concepción de que es una prueba mejor para meningitis que para encefalitis. ¿Y esto por qué? Porque normalmente pues en la meningitis la enfermedad está directamente relacionada con la meninge sin contacto directo pues con el líquido cefalorraquídeo. Por el contrario, en encefalitis pues se está generando una enfermedad en el parénquima cerebral y que puede tardar a que las partículas virales salgan al líquido cefalorraquídeo un tanto más. Es por eso que inclusive, pues puede que inclusive con la PCR específica de herpes pueda haber resultados negativos si usted hace la prueba muy al principio de la enfermedad. Y cuando uno valora la sensibilidad del FilmArray versus la PCR específica de herpes 1, se da cuenta de una cosa muy interesante, es que la PCR herpes 1 específica tiene 10 veces más capacidad de detectar el material genético que el FilmArray. Entonces muchas veces pues nos confiamos de un FilmArray que es 10 veces menos capaz de detectar el microorganismo, y pues a veces tomamos decisiones erradas como suspender el aciclovir en ese caso. Entonces, ojo que eso no lo deberíamos hacer, y si la clínica, la imagen y los elementos nos hacen sospechar en la posibilidad de una encefalitis herpética, en vez de pedir FilmArray, pues pidamos de una vez la PCR específica de herpes, que nos puede dar mejor desempeño en este escenario, y pues ese punto interesante pues de la correlación con el líquido cefalorraquídeo. Ahora, pues en niños muy chiquitos bien inmunosuprimidos, esto sí no aplica y no se debería tener en consideración pues como a rajatabla pues estos criterios.
La correlación con las imágenes, muy importante. Una cosa pues que hay que resaltar es que hasta el 35% de las tomografías en encefalitis pueden salir absolutamente normales. Y esto se da es porque en las etapas muy tempranas la tomografía carece de la sensibilidad suficiente para detectar las alteraciones en encefalitis. Por eso el estudio de elección debería ser la resonancia y no la tomografía. Y pues ya José nos mostró muy bien las correlaciones que puede haber con ciertas etiologías. Esto no es 100% de correlato, pero sí lo puede uno ayudar a orientar en ciertos contextos y por lo menos pues como a sospechar algunas cosas. Y si bien a la fecha hemos tenido pues con muchos desaires pues como con los esteroides, digamos que desde la plausibilidad biológica sí podrían tener alguna importancia pues en tratar de frenar ese daño colateral que se genera cuando la respuesta inmune celular se desencadena y pues está ya inclusive pues terminó de reclutar los pacientes el estudio de SENCEF que busca evaluar la utilidad de dexametasona en meningitis, perdón, encefalitis viral por herpes simplex. Yo creo que de acá a mitad del próximo año debería salir pues ya el artículo publicado y pues para tratar pues como de arrojar más luz sobre este interrogante finalmente, pero específicamente en herpes 1. Y no olviden entonces la importancia pues, de la encefalitis autoinmune. Entonces, pues yo creo que mientras uno establece esa condición, pues no le va poniendo la ciclovir y va mirando como condición ahí adicional y para cerrar la intervención es cuando vayan a poner la ciclovir, pues al menos esos 10 miligramos por kilo cada 8 horas, inclusive considera pues como dosis más altas dependiendo del caso y ojo que poner buena hidratación porque pues hay riesgo entonces de disfunción renal por cristales o inclusive de tener encefalopatía por aciclovir, que a veces es difícil diferenciar de otros factores, pues. Entonces, nuevamente, felicitaciones a José, muy buena charla. Muchas gracias, profe, por los comentarios y por la asesoría. Hay una pregunta que bueno, hay personas con la mano levantada. Lo de la pregunta del chat del parechovirus, a mí me llamó mucho la atención que ese virus aparece en el film Array. Y digo, pues esto es raro, nunca lo había escuchado. Entonces busqué y no encontré la incidencia exactamente, pero sí encontré que es un virus que está asociado a mucha infección respiratoria superior, generalmente produce infecciones leves en el adulto y que es raro que se presente en el adulto, pero en los niños menores de 2 años se asocia a encefalitis. Digamos que la gran utilidad de ese virus va a ser más que todo en la población pediátrica, sobre todo en menores de 2 años, como lo que le puedo responder a Ray. Y no sé quién más tiene la mano levantada. Wesley, adelante. José, ¿me escuchas ahí? Sí, Wesley. José, muy bacana la charla. Me gustó mucho los enfoques que propusiste y los algoritmos que presentaste ahí en la charla. Un escenario muy complejo, sobre todo el hecho, me parece más complejo la parte de diferenciar las causas infecciosas de la autoinmune, teniendo en cuenta pues de las últimas diapositivas que mostraste el riesgo de mortalidad y más que todo la discapacidad que genera la encefalitis. Entonces me parece muy complejo diferenciar ese escenario al final de si es infeccioso o si es autoinmune. Es claro que ante la probabilidad y la mayor frecuencia de eventos infecciosos, uno empieza con manejo antimicrobiano, cubriendo la mayor probabilidad posible. Y mi pregunta iba si tenés pues como algún dato, qué tan urgente sería identificar que sea autoinmune para empezar manejo inmunosupresor y cuál es el riesgo, si sabes, de complicaciones de no empezar este manejo inmunosupresor de forma temprana y cuándo sería pues como temprano o lo ideal. Gracias, José, muy bacana la charla. Listo, Wesley. Wesley, mira, sí, esa es la pregunta que uno se hace y que es la difícil de responder. Primero, siempre se debe descartar causa infecciosa, ¿sí o no? Pero yo digo que una de las cosas que tenemos, o de los mensajes grandes que di, que leí,
es que primero tenemos que pensar que puede ser autoinmune. Vemos que es una frecuencia alta, entonces tenerla en la mente. Si la tenemos en la mente, vamos a indagar sobre los síntomas. Entonces, si hay varios síntomas de los que mencioné, que no cambios en el comportamiento, trastorno del movimiento, eso va a aumentar nuestra probabilidad pretest de encefalitis autoinmune. Ahora, si los hallazgos en la imagen, que lo vamos a tener rápido, los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo no nos brindan mucho hacia la parte bacteriana y quedamos en duda si es viral y no salió nada. En el herpes virus, que tú sabes que esa información la tenemos en menos de, pues si mucho, por ponerle mucho, 4 horas o 6 horas, pues dependiendo de la institución. Si tú sumas todas esas cosas, puedes ir pensando, ir solicitando los estudios de autoinmunidad en líquido cefalorraquídeo. Sabemos que esos estudios se demoran, pero ya con esa sospecha clínica y con todas esas herramientas que tú vas utilizando, puedes iniciar el tratamiento orientado a esa patología. La otra cosa que vi que uno lo puede, que puede utilizar es que si le iniciaste el manejo antibacteriano, la ciclovir, y el paciente no evoluciona bien, 24, 48 horas, el paciente no muestra mejoría, entonces, y con todo lo anterior que va sumando, pues ahí puede también ir tomando decisiones. Y lo otro que te iba a decir con respecto al porcentaje, o sea, ¿qué pronóstico tienen esos pacientes que se les demora el diagnóstico de encefalitis? Exactamente no lo leí, pero vamos a investigar esa parte, pues. Gracias por la participación. Profe Barros, nuevamente la mano levantada. Cuénteme. Sí, pues sí, solamente un comentario. Es que cuando uno pues, revisa este tema, uno se da cuenta como de la importancia de las barreras de protección. Y algo que llama mucho la atención es que uno no sabe cuando uno está frente a un paciente cero o cuando un paciente que apenas va a llegar y que uno no tiene un diagnóstico y el riesgo infeccioso en la mayoría de los casos puede ser muy alto. Entonces, siempre recordar como las medidas de protección cuando revisemos los pacientes como para evitar un contagio, básicamente eso. Listo, profe, muchas gracias. Sí, ante la sospecha, ya sabemos que hay que pensar en el aislamiento del paciente y también las medidas de nosotros de protección.